Autoridad elevada al autoritarismo. Y hoy, que la tensión social también ha crecido, pareciéramos carecer de autoridad. Hoy pareciera no existir límites, inclusive al vandalismo que algunos jóvenes practican, destruyendo la propiedad pública y la propiedad privada. Frente a grupos sociales que desde luego, amparados en la necesidad de trabajar, ocupan ilícitamente los espacios públicos. Ya no hay banquetas para transitar en la ciudad y en algunos campos ni siquiera calles. Camellones, parques y jardines también son ocupados. Y si fueran ocupados por personas exclusivamente motivadas por la necesidad de un trabajo que no encuentran, yo sería el primero en defender esa posición. Pero lamentablemente los ocupan acompañados de una corrupción de las alcaldías, de grupos de líderes que venden los espacios en cantidades que van de 20 a 50 mil pesos y además por grupos de delincuentes organizados que también los extorsionan, supuestamente bajo el argumento de venderles protección. Esa es la realidad que prevalece en nuestra ciudad. Y se los digo a un grupo de arquitectos estudiosos del desarrollo urbano que están acostumbrados seguramente al viacrucis que representa la obtención de permisos, licencias, autorizaciones o presentación de manifestaciones de construcción. Antes de venir acá, consulté en 2018, del 1 de enero al 30 de septiembre, cuántos edificios de más de 5,000 metros se habían manifestado en la ciudad. Y el dato que me dieron fue más o menos de 550 edificios. El día de hoy no se llega ni siquiera a la cifra de 50. La caída es de 90%. ¿Por qué razón? Preguntaría yo. ¿Acaso las autoridades son enemigas del progreso de la ciudad? ¿Acaso el modelo de verticalización de la ciudad es ineficiente, deficiente y contrario y debiera ser la horizontalización de esta ciudad y debiéramos ya en este momento llegar a Pachuca, a Toluca, a Cuernavaca? ¿Ese es el modelo de ciudad que deberíamos tener? ¿O cuál es la razón? Las autoridades han expresado que es la corrupción en la expedición de todas estas autorizaciones la que ha motivado la contención de la construcción en México. Claro que posiblemente quien ordenó esto no se puso a pensar que iba a provocar un desempleo mayor a 100,000 personas, de gente pobre, de gente necesitada, de albañiles, ingenieros, arquitectos, peones de albañilería, y que la construcción también representa el liderato de 34 industrias más. Todo esto que estamos viendo pues es parte de la industria de la construcción. Y como dicen los franceses, si la construcción marcha, todo marcha, y todo marcha bien. Así que esta contención nos hizo a muchos reflexionar sobre el marco jurídico de la construcción, que está plagado de leyes y de reglamentos. Y entonces dije, bueno, si yo quisiera construir algo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues aparte de los estudios estructurales, de nombrar un estructurista o dos responsables y DROs, 1 o 2, tienes que solicitar tu permiso de agua. Y me fui al 302. Y entonces, 1, hay que solicitar la factibilidad del agua. 2, hay que hacer obras de reforzamiento bajo ciertos casos. ¿Y cuáles son las obras de reforzamiento? ¿Y qué límite tienen o qué mínimo deben tener? No hay.
a juicio de la autoridad y un pago desde luego de derechos. Pero el reforzamiento, ¿quién lo califica? SACMES. Y posiblemente salgan ustedes de SACMES la primera, segunda o tercera vez con la noticia de que no hay agua, no hay la posibilidad de darles agua al edificio. Pero por otro lado, el propio sistema informa que hay un 40% de fugas de la red primaria y secundaria de dotación de agua potable y que no se han adoptado recursos hídricos para la sustentabilidad del agua, más allá de algunas disposiciones sobre los edificios y el reciclamiento del agua. Pero apenas se empieza y es muy tenue esta posición. Bueno, va uno con un edificio de más de 5,000 metros de oficinas o mixto, más de 10,000 de casa de habitación, y entonces hay que pasar al impacto urbano, al impacto ambiental. ¿Y qué quiere decir esto y qué es lo que va a costar? Pues no hay tampoco una tabla, no hay un estudio, no hay una cantidad o un porcentaje que pudiera compartir uno a la ciudad de la plusvalía que se pudiera obtener. ¿Qué es lo que cuenta entonces? La discreción de la autoridad. Es decir, ustedes se desenvuelven en una actividad donde la discrecionalidad de la autoridad es la norma. Y cuando está uno sujeto a la discrecionalidad, atrás de la discrecionalidad está la oportunidad para la gran corrupción. Porque ¿cómo se va uno a defender? ¿De qué manera va uno a discutir si no hay parámetros, no hay indicadores, no hay porcentajes, no hay números? Entonces queda uno expuesto a la voluntad de los funcionarios. A mi juicio, una de las primeras cosas que debe uno tomar en consideración es solicitar reglas claras en la construcción, reglas claras del juego, porque eso da certeza, credibilidad, seguridad, protección, amparo para los ciudadanos y también autorización para que el Estado supervise, vigile y en su caso sancione las violaciones. Pero si no hay nada de nada y se desenvuelve uno en terreno gelatinoso y fangoso, es terrible. Ese es el problema. Así que cuando fui leyendo esto, dije, caray, hay que ser un poco heroico para practicar la arquitectura en esta ciudad. Y luego la última, 2 reformas. Una, la publicitación vecinal de las obras. Me acerqué a una alcaldía. ¿Qué entienden ustedes por publicitación? Yo como abogado entendería que hay que anunciar la obra y quien tenga una oposición legítima a esa obra, pues que lo manifieste ante la autoridad. Pero no, ya en varias alcaldías dicen no. Publicitación quiere decir que los vecinos tienen que estar y expresar su consentimiento con la obra. Oiga, el primero que se va a oponer es el vecino, el ruido, algo de polvo que es inevitable, lo van a tener, todo lo hemos tenido cuando se construye alguna obra cerca. Bueno, pues van a tener que solicitar autorización. Ok, está el comité vecinal y aparte hay 4 o 5 organizaciones vecinales, están divididos. El oficial es el comité vecinal, aquí está ya la autorización del comité vecinal. Pues necesitamos de todas. Y ahí va el arquitecto y tiene que comprar motos para la seguridad, construir una caseta, tantos metros o kilómetros de banquetas, de asfalto, arreglar el camellón, el parque público, en fin, lo que se les ocurra a los vecinos. Tarea difícil, porque yo creo que ya en esto
muchas veces del arranque a la época en que van a empezar la construcción, pues ya llevarían como año y medio. Y hay otro artículo sobre el que se legisló desde la época de Marcelo Ebrard. Es el famoso artículo 106, que es la acción pública. Una acción pública para que un vecino, si se quiere, de la Gustavo Amadero, solicite la nulidad de las autorizaciones, licencias o permisos de Tlalpan, o viceversa. Esa acción pública está abierta a toda la ciudad para demandar ante el Tribunal de Justicia Administrativa la nulidad de los permisos. Así dice el artículo nada más. La primera vez que se intentó el ejercicio de la acción de nulidad fue durante la época precisamente de Marcelo Ebrard y concretamente con relación a lo que llamamos la vía de los puentes que conecta Santa Fe con San Ángel. Y el Tribunal de Justicia Administrativa se sacó de la manga algo. Si la ley no dice el plazo para el ejercicio o presentación de la demanda, tenemos que acudir a la ley orgánica del tribunal. Y el tribunal dice que dentro de los 15 días a que se presente el agravio, el ciudadano tiene derecho de la interposición de esta demanda. Como la obra es pública, como es conocida, como se ha publicitado, hace más de 15 días, dijo la Corte, es improcedente y les dieron palo a los vecinos. Y de ahí quedó la regla de los 15 días. Regla que hasta la fecha no se respeta por la autoridad, porque la PAGOT o intenta los juicios de lesividad o intenta la acción pública cuando algún vecino se queja, sin mayor fundamento, sin mayor fuerza, sin mayor prueba, sin mayor demostración, o a veces creo que sin conocimiento de las distintas figuras que existen sobre polígonos de actuación o transferencia de potencialidad. Bien sabemos que esto está detenido. No solamente está detenido, hay una iniciativa para acabar con la potencialidad, la transferencia de potencialidad. Pero me refiero nada más al hecho de verticalizar un edificio sin alterar la densidad y en lugar de hacerlo así, pues hacerlo así, con algunas ventajas. Y sobre esos edificios también la PAGOT está con todo lo que puede en contra de la construcción. Entonces, ser arquitecto en este momento equivale no solamente a utilizar las técnicas, habilidades, conocimientos que ustedes tienen en el proyecto, diseño, colocación del inmueble, orientación, el entorno urbano, las características del edificio, si es inteligente, a qué se va a destinar, etcétera, etcétera, etcétera. Sino además conocer los laberintos oscuros de la burocracia. Y no les caería mal inscribirse en una escuela de derecho y buscar el doctorado para poder defenderse. Esto, a mi juicio, es una violación al derecho humano a la buena administración previsto en la Constitución actual de la Ciudad de México. Uno tiene derecho a un buen gobierno. Uno tiene derecho a una buena ciudad. Uno tiene derecho a una buena banqueta, una buena calle sin baches y además a seguridad pública y justicia. Que ese es otro de los temas que padecen los arquitectos que construyen. Entonces, en este escenario de discrecionalidad que genera inseguridad, que genera falta de certeza, nos desenvolvemos frente a otros horizontes de disputa, de peligro. Uno de ellos es preguntarnos cuál va a ser el régimen fiscal aplicable para los edificios que están construyendo. Pues me van a decir, depende si es persona física o persona moral.
efectivamente, hasta hoy las personas físicas han gozado de un régimen no especial, simplemente de un régimen que permite comprobar los costos mediante 3 procesos. 1, con las facturas y comprobantes, diríamos hoy CFDIs, de la construcción, sumando esos costos contra el ingreso y haciendo algunos ajustes por temporalidad, de evaluación o inflación, perdón, o depreciación de las construcciones, se obtiene un rango de utilidad y un pago. Y dividiendo el costo muchas veces por la tabla de valores e indivisos cuando se trata de construcción en condominio, o dividiéndola por metros cuadrados de construcción vendibles para determinar la utilidad, si se trata de persona física. Segunda opción, no hay facturas, no hay comprobantes. El aviso de terminación de construcción. Pero el aviso de terminación de construcción no trae ya valor. Entonces, queda la tercera opción, practicar un avalúo de persona autorizada por la ley federal y el 80% de lo que diga el avalúo que valía a la fecha de terminación es el costo de las construcciones para efectos de precisar la utilidad entre el precio de venta y el costo. Ese sería el procedimiento. El régimen empresarial no tiene cambio alguno. Ahora yo creo que el tema está en los contratos de arrendamiento de los inmuebles. ¿Por qué razón? Pues vamos a enfocarnos a la ley de extinción de dominio, que acaba de entrar en vigor el 10 de agosto de este año. El decreto que contiene la ley fue publicado en el Diario Oficial el 9 de agosto. ¿Qué es la extinción de dominio? Es la pérdida del derecho de propiedad sin indemnización de ninguna naturaleza. ¿Quién decreta la extinción de dominio? Un juez civil. ¿Por qué se puede decretar la extinción de dominio? Porque exista un juicio penal. ¿Qué tiene que ver un inmueble con la extinción de dominio? Pues que el inmueble haya sido utilizado como medio para cometer delitos de alto impacto, o que el inmueble sea el producto de lo que se obtenga ilícitamente cometiendo delitos de alto impacto, o que el inmueble tenga cualquiera de las dos características de nexo causal entre delito y economía, o delito de alto impacto y la obtención o construcción de ese inmueble. ¿Y cuáles son los delitos de alto impacto? Narcotráfico, delincuencia organizada, secuestros, asaltos, extorsiones, evasión fiscal. Y cuando la evasión fiscal es cometida por más de tres por lo menos, o sea, el contador, el arquitecto y alguna otra gente, es delincuencia organizada. O hasta el encubrimiento, o sea, que uno conozca un delito, lo sepa y no lo comunique a la autoridad, también. Y en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se inicia el delito, se inicia el procedimiento civil ante un juez federal de extinción del dominio del inmueble. Y si uno tiene un terreno y lo está explotando conforme a la circular como estacionamiento público y llegan ahí con un camión y el camión está cargado de contrabando o de cosas robadas por asalto, pues también le puede uno aplicar la extinción de dominio. Ya no digamos si hay cadáveres o droga. Y si en el departamento lo están utilizando para hacer llamadas extorsivas, también le pueden uno aplicar la extinción de dominio. Y si la casa está siendo utilizada para tener secuestrados, también se le puede aplicar la extinción de dominio. Porque la ley dice, es que tu propietario
Pudiste haberte enterado y no dijiste nada a la autoridad, y eso te convierte en candidato a la extinción de dominio. Sí, pero yo como propietario y arrendador no puedo meterme a la propiedad que estoy rentando. Sería un allanamiento de morada o podría ser una tentativa de despojo. No puedo hacerlo. No me faculta el Código Civil para meterme a la propiedad. Sí, pero un vecino dice que te dijo. ¿Cuándo? Ahí está el testimonio del vecino, en el acta del Ministerio Público. Y entonces, esas actas del Ministerio Público hacen prueba casi plena frente a uno. Entonces, uno no tiene la presunción de inocencia, uno tiene la presunción de culpabilidad, y a uno le corresponde destruir esas pruebas. Ese es el problema, ¿eh? Eso es lo grave de la ley de extinción de dominio. Primer punto, no respetan la presunción de inocencia. Eso es una ley violatoria del derecho humano a tener la presunción de inocencia o a considerarse inocente mientras no se le declare responsable. Segunda cuestión, para que vendan su bien inmueble no necesitan la sentencia. A medio proceso la pueden vender. Bueno, ¿y por qué? Pues porque la ley los faculta. ¿Y quién va a autorizar la venta? Nadie. El instituto depositario es el que se puede encargar de venderla y decir que pues, era muy costoso su mantenimiento, que no había recursos suficientes para mantenerlo y por eso la venden. Y la venden en pública subasta, que ya sabe uno que se venden al 60 o 50% del valor real y les descuentan los gastos, impuestos, todo. Así que le entregan las cáscaras de los cacahuates al propietario. Entonces, es una ley confiscatoria. Le aplican a uno la de copelas o cuello, sin haber llegado a la sentencia donde digan que reconozcan que es uno responsable. En Colombia, de donde se tomó esta ley, no se pueden vender los inmuebles. Se pueden vender los bienes perecederos, los vehículos que se estén echando a perder, o aviones o instrumentos, pero no los inmuebles. Para vender además un avión, un vehículo, se necesita en Colombia la autorización del fiscal general de la República o del juez. Aquí no se necesita nada, aquí se puede vender. El acuerdo de Palermo no autoriza a que se haga lo que la ley mexicana está estableciendo. La Convención de Expertos en Materia de Lavado de Dinero y de Extinción de Dominio, reunidos en 2011 al amparo de Naciones Unidas para Latinoamérica, tampoco lo autorizaron, ya lo chequé. Esta ley, ¿saben a qué se parece? A una ley de 1933 en Alemania. ¿Quién fue el autor? El gobierno nacional socialista, Hitler. A esa se parece. Ahí sí, podían hacer todo lo que pueden hacer aquí. Ese es el grave peligro de la extinción de dominio. Ahora bien, ¿qué defensas tiene uno aparte de la apelación y del amparo en contra de la ley? Del juicio de amparo. Bueno, hay que tener buena fe. ¿Y cómo se puede tener buena fe y cómo se puede demostrar la buena fe? Primero hay que tener título de propiedad legítimo, es decir, un testimonio de escritura inscrito en el registro público de la propiedad. Esa es la primera regla, en donde se aclare que lo adquiere uno por compraventa o por adjudicación por herencia o por donación o por adjudicación por remate. Segundo, que los impuestos de la propiedad estén al corriente. Tercero, que si la propiedad está rentada, tenga uno los FDIs, es decir, los recibos entregados al inquilino. Cuarto, que esté uno dado de alta en el fisco federal
como contribuyente con su registro federal de contribuyentes por la prestación del uso y goce temporal de bienes inmuebles. Siguiente punto, que haga uno la investigación del inquilino. No se moleste, no se moleste. Para no interrumpir, por eso no, cada rato tiro los papeles. Entonces, el registro federal de contribuyentes del inquilino. Si pidieron la asistencia profesional de un bufete de investigación, acompáñenla también al expediente. Del fiador u obligado solidario también hay que tener su RFC y hay que contar con la identificación de uno y otro. Los RFCs del inquilino, el RFC del fiador, representan que uno tomó las medidas adecuadas para rentarlo a una persona que tenía una actividad lícita. O sea, estos medios de prueba están previstos en la misma ley y son la mejor arma de defensa que puede tener un propietario para evitar que le apliquen la extinción de dominio. Lo demás, pues, es el amparo contra la ley. Una luz que se abre en la ley. El artículo 12 transitorio establece que el fiscal general de la República debe abrir un proceso de consulta pública a partir del 10 de agosto hasta el año siguiente y recopilar la información que se les den colegios particulares para hacer los ajustes o adecuaciones a la ley. Me da la impresión de que los propios autores de la ley reconocen que se les pasó la mano y por eso abren esa ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Hay que mandar una comunicación de los colegios de arquitectos en donde les digan, no estamos en contra de la ley, pero por favor, una ley que sea respetuosa de los derechos humanos, una ley que no agravie el derecho humano a la propiedad, una ley que no deje sin oportunidad de defensa, una ley que prohíba que mientras no exista sentencia se vendan los bienes inmuebles. Y una ley también que garantice a nosotros como ciudadanos que el ingreso que se obtenga por la venta de estos bienes ingrese al erario federal bajo el control de la Cámara de Diputados, es decir, el ingreso o gasto se cumpla, porque como está redactado la ley, pareciera que cada venta de inmueble el presidente puede decir a quién se le va a entregar el dinero. Y puede ser la intención muy noble, pero todo gasto debe ser controlado por la Cámara de Diputados en este caso y supervisado por el Congreso Federal y por la Auditoría Superior de la Federación. De lo contrario, es una forma ilícita de esconder el gasto. Se los digo porque esto no crean que es nuevo. Siendo Procurador General de la República, recibí una llamada del presidente para que entregara una cantidad de bienes asegurados que yo tenía, que se le habían decomisado al narcotráfico. En 20 meses habíamos decomisado 450 millones de dólares entre bienes inmuebles, bienes muebles y dinero. Éramos la dependencia con más liquidez. Y me dice, toma de ahí para tal gobierno. Y me dice el presidente, esto va a ser para Cacastla, para el rescate de Cacastla. El primer convencido de apoyar los rescates arqueológicos y especialmente el de Cacastla era yo en aquella época. Qué belleza, ¿no? Qué espacio. Los estucos que tiene, los frescos ahí dibujados seguramente por mayas, por los colores. Y le dije, presidente, no se puede. La respuesta, no te estoy preguntando si se puede. Te estoy diciendo que lo entregues. Presidente, si no se cumple con el requisito constitucional de ingreso-gasto,
y de la participación del Congreso, yo no puedo disponer de un centavo de ese dinero. Entonces, ¿no lo vas a entregar? No. Mejor dígame usted si le llevo personalmente mi renuncia o se la mando. No, yo te aviso. Ok, gracias. Hasta luego. No me gusta, por eso y muchas otras razones, verlo ahora en una ley. Se está pasando la división de poderes, la Constitución y muchas otras cosas más por el arco del triunfo. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tocó este punto, pero sí afecta el derecho humano de todos los mexicanos, porque no se puede violar la Constitución, no se puede violar el presupuesto de egresos, no se puede violar la ley de ingresos. Cumplamos todos, nosotros como ciudadanos y el gobierno como administrador de nuestros recursos, porque al final de cuentas todo es de todos nosotros. El país y la ciudad es un patrimonio nacional. 30 minutos. ¿Ya, verdad? Gracias. Mándeme. Bueno, digo, sigo con las preguntas, no se preocupen. No me voy. Antes tengo que cobrar, ¿no? Bueno, pues. Siempre es un gusto platicar con gente tan inteligente como el licenciado Morales Lechuga, escuchar sus conceptos. No quieres sentar. No, está perfecto, muchas gracias. Gracias, licenciado. Sí, la verdad es que no podrán negarme que estamos nerviosos con todo este tema y de la manera tan amplia, informada y clara que nos lo expone el licenciado Morales Lechuga. Para ello, para continuar con esto, no sé si tengan algunas preguntas. En lo que sigue de esta conferencia, la maestra Adela Rangel, que está fungiendo como coordinadora de esta plática. Ok, aquí están las preguntas, Adela, las del público. Nosotros habíamos preparado algunas otras y la idea es que nos acompañes, Adela, y con el licenciado Morales Lechuga y tengamos una conversación en la cual pues expresaremos algunas de las dudas del público y de las de nosotros mismos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ok. Bueno, pues seguimos aquí al frente. Sí, pásale. Sí, por favor. Necesitamos otro micrófono. Está muy bien. Donde se sienta más a gusto. En donde se sienta más a gusto. Gracias. Por favor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al colegio, muchísimas gracias a la arquitecta Susana, Guillermo, y muchísimas gracias, licenciado, por venir a acompañarnos y sobre todo darnos esta visión tan clara de lo que está sucediendo en el marco jurídico de nuestra industria, ¿no? Que por supuesto hay mucho de lo que nosotros interpretamos, pero no estamos viendo precisamente qué está sucediendo y qué impactos puede llegar a tener. Durante su exposición, cuando hablaba un poco del tema de los contratos de arrendamiento, me hizo pensar en este objetivo que tiene la administración actual de generar vivienda asequible. El tema de la vivienda asequible no lo quisiéramos ver nada más como el tema de la compraventa, ¿no? Sino también la vivienda en renta empieza a tomar una relevancia muy importante, ya que obviamente la disparidad entre sueldo y capacidad de adquirir una vivienda propia empieza cada vez a ser más grande. En este tema de los contratos de arrendamiento, cuando hablamos de viviendas en la zona central, en Las Lomas, en Santa Fe, no sé, en la zona centro-sur, no tienen tanto problema, pero precisamente las zonas
digamos, con más dificultades económicas, en Iztapalapa, Xochimilco, etcétera, la gente no tiene incluso a veces ni los recursos y a veces ni siquiera la orientación suficiente para poder hacer una escrituración, ¿no? O para poder solicitar los requisitos que hoy empezamos a tener gracias a esta hiperlegalización del intercambio propietario-arrendatario. Bueno, yo creo que desde hace 10 años por lo menos nosotros hemos insistido a la autoridad que se requiere un desarrollo urbano bajo una visión de ciudad y no 16 desarrollos urbanos desconectados entre sí y además opuestos incluso. Y necesitamos también una definición del abasto de agua y de las políticas de devolución del agua a los cauces ya limpia, tratada, y de la necesidad de contar con plantas regionales de tratamiento de agua y de conceptos hídricos y no hidráulicos, porque pareciera que durante muchos años nos preocupábamos por buscar dónde sacábamos el agua, pero no dónde botarla, y entonces nos pasó lo de los gallineros. Las gallinas de arriba se hacen popó sobre las de abajo, y eso es lo que nos estaba pasando. Pero no hemos visto reacción o sensibilidad por parte de las autoridades, más allá de algún concepto, de algún discurso. Por ejemplo, la ciudad hace 5 o 6 años requiere 25,000 millones de pesos de arranque para la detección de fugas de la red primaria y secundaria. No se ha invertido un peso, y lo que han tratado de hacer es pues, el desarrollador que ponga 1 kilómetro de tubería de esta agua, que tiene, si quiere hacer un desarrollo aquí, pues órale, cárgale ahí de una vez el kilómetro de tubería y la obra completa a la luz del 302. Y esta no es la manera de resolver un problema de la ciudad de esta magnitud. Segundo, no se ha tomado una determinación de las plantas de tratamiento de aguas regionales que pudieran volver a realimentar parte del manto freático. 3, no se han establecido vertederos o captadores de agua de la sierra que circunda la ciudad para realimentar los mantos freáticos profundos. 4, no se ha iniciado el rescate del río La Magdalena, que es la única cuenca que podría ser rescatable. Ahí están los proyectos envejecidos, llenos de polvo, pero no se les ha puesto un peso ni un grado de voluntad política para hacer algo que podría reinyectarse esa agua al manto freático profundo. Entonces, empezando por eso, los planes de desarrollo urbano desconectados, una falta de una política central, una unidad en el desarrollo urbano, que es por lo que yo empezaría antes de hablar de vivienda asequible, así a tontas y a locas, que vamos a hacerla y qué bonito y que todos tengan su casa. Yo creo que los pies en la tierra y planes concretos y bien asentados, y entonces creo que todos nos va a ir muy bien. Pero yo cada 6 años escucho un nuevo concepto y ahí se queda en el papel. La verdad, yo creo que se puede hacer muchísimo más de lo que se ha hecho, escogiendo determinadas zonas y al mismo tiempo viendo la visión integral, desde luego, ¿no? Porque ya la nueva tónica es quiten los estacionamientos, pero sin transporte público. ¿Y por qué quitan los estacionamientos de los edificios? Porque a alguien se le ocurrió que los sábados que hay fútbol, cuando se hace un partido en el Azteca, se bloquea Insurgentes, Tlalpan, el Periférico y el segundo piso. Y en cambio, cuando se hace un partido en el Cruz Azul o una plaza de toros, no hay problemas de circulación porque todos van en transporte público. Entonces dijeron, entonces hay que quitar estacionamientos. Y con eso creen que van a resolver el tema. Y cambiaron la norma de estacionamientos. Esa es la razón, ¿eh? Yo ya me puse a investigar y esa es la razón que encontré en el fondo. Dice uno, espérame, ¿de veras me estás diciendo lo que estoy escuchando? ¿De veras crees sinceramente que con el hecho de quitarle estacionamientos a los edificios se va a acabar el problema de movilidad en la ciudad? Y me dicen, sí, convencidos además. Y dije, bueno, esto es más un concepto
religioso que urbanístico o medioambientalista. Y así me quedo, ¿eh? Definitivamente creo que hay estas soluciones, ¿no? de una inmediatez, de una visión cortoplacista que finalmente no resuelvan un problema sistémico un poco más complejo, que debería de empezar desde una socialización, un trabajo con la sociedad, ¿no? Una verdadera unión de los ciudadanos y no nada más una vecinocracia. Quisiera leer una pregunta del público, del arquitecto Melchor. Pregunta, en su opinión, la tibieza de los que están como autoridad determina un desánimo para los inversionistas y por lo tanto no hay producción. Quisiera que nos hablara un poco de cómo ve el mercado, la reacción del mercado ante estas reformas. Bueno, yo creo que el país entero está sufriendo el cambio de régimen, el cambio de gobierno. Todavía no le damos el golpe al nuevo gobierno, ni el nuevo gobierno a nosotros. Y entonces no hay un ambiente de confianza para llevar a cabo inversiones. Y con la paralización de la industria inmobiliaria en la Ciudad de México, que empezó el 1 de agosto del año pasado, y la reapertura hasta junio, pues muchos inversionistas dijeron, por vía de mientras, yo me protejo y mando mi dinerito al norte. Y entonces salió muchísimo capital que antes se estaba moviendo aquí en el desarrollo inmobiliario. En este momento no está gran parte de ese capital en la ciudad y tampoco veo la voluntad política de invertirlo, porque sienten agresión hacia los desarrollos. Recordemos que de entrada todo desarrollo se presumía ilícito salvo prueba en contrario. Todos paralizados, la PAOT, el INVEA y todos atrás de los desarrollos planteando pues suspensiones o clausuras, y hasta una iniciativa de ley que se detuvo surgió para que todo aquel que violara un sello de clausura se le aplicara la extinción de dominio. Yo inclusive hice un artículo sobre ese tema diciendo, bueno, pues si me paso un alto el día de mañana me van a quitar el coche, bajo el mismo principio. Así que le dije al chofer, vete con mucho cuidado porque no se les vaya a ocurrir que nos quiten también el coche. Me parecía absurdo, carente de lógica. Entonces, no se puede motivar la confianza e invitar al desarrollo con el panorama que acabamos de platicar. En Monterrey va uno y le dicen, pásele. Y si va uno a Perú, oiga, seguridad absoluta. Y si va uno a Canadá, casi lo recibe la policía montada como a la caballería que se escapó de la extinción que le aplicó el Pentágono en 1926, y lo reciben a uno con los brazos abiertos. Y aquí lo repudian y lo rechazan. Aquí, desarrollador junto con arquitecto son igual a delincuentes, a la vista de las autoridades. Sí, la mafia de la construcción. Que vayan a asomarse a las alcaldías, ahí está la mafia. Yo me recuerdo, a mí me daba coraje leer eso, porque no tengo nada más hijos abogados, tengo un hijo arquitecto, y dije, bueno, lo que le hagan a mi hijo me lo hacen a mí también. Mi mujer y yo estábamos tomando té de tila todos los días, después de escuchar las declaraciones. No puede ser. Es decir, se requiere respeto de las autoridades para quienes ganamos la vida lícitamente. ¿Por qué nada más van a tener respeto y abrazos para los narcos y para la delincuencia organizada y para los que trabajamos no? ¿Por qué amnistía para ellos y toda la sanción para nosotros? ¿Por qué nosotros somos de alguna manera combatidos por un gobierno que nos debiera representar? Ellos son nuestros empleados, nosotros debíamos ser los que mandáramos. Eso me dijeron a mí que era la democracia. Quiero comprobarlo, que así sea. Y
Muchas gracias. Cuando hablamos con el licenciado Morales Lechuga de esta conversación, enseguida de su conferencia, hablamos de dos conceptos, que son el muro y la ventana, es decir, la incertidumbre o la oportunidad. Y en ese sentido creo que, no sé si le parezca al licenciado, que estamos generando, toda esta situación genera una oportunidad invaluable, que nosotros hemos defendido ante diversas instancias, empezando por el Comité de Reconstrucción. No es posible que pretendamos sustentar un desarrollo urbano, una ciudad, en la informalidad y la ilegalidad. ¿Cómo es posible que se pretendan aplicar recursos públicos, dinero de todos, en proyectos de reconstrucción o acciones de reconstrucción en viviendas que no contaron nunca con una manifestación o licencia de construcción y que no tienen una certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra? No es posible. Y esta oportunidad es un llamado a la formalidad, que cuesta mucho dinero. Hay gente que no puede pagar el impuesto, no puede pagar una escritura, o sea, lo que le entra de una renta de un cuartito allá en Iztapalapa a familias que, huyendo del caos y de la tortura que es transportarse varias horas de ida y venida a los desarrollos en la periferia, motivo de esta expansión, de este modelo de desarrollo expansivo, pues prefieren rentar un cuarto aquí en la ciudad para poder tener, durante la semana laboral, poder tener un acceso más rápido y menos costoso, y el fin de semana ya se van a su casita allá en Ecatepec o en Tecámac o en fin, por Tizayuca. ¿Qué piensa usted de esta oportunidad y cómo se podría capitalizar todo esto que, si es una amenaza? Yo creo que muchos estuvimos listos para participar en la reconstrucción de la ciudad en el 2017. Yo, por edad, y además estoy operado de la columna, no puedo cargar ni en la conciencia ni más papeles que los que traigo. Pero mi hijo se le ocurrió que podíamos ayudar y hablamos con 2 ocupantes de edificios y les dijimos: vamos a empezar por un censo, ustedes no están solos, queremos apoyar, queremos ayudar. ¿Y qué tenemos que hacer y ustedes qué buscan? No buscamos nada más que ayudarlos. Seguimos el ejemplo de los jóvenes que cargaban las piedras, y nosotros no podemos cargar piedras, pero podemos ayudar también, déjenos ayudarlos, no les queremos pedir nada. Y entonces mi hijo hizo los proyectos, cálculos estructurales, todo. Y fui a ver al jefe de gobierno con él y dije: mira, queremos hacer esto a los 4 días del sismo. Déjanos estos 2 edificios, necesitamos que nos des el 45% de densidad adicional, y con ese 45% los vecinos lo van a vender a través de un fideicomiso, y con el costo o las utilidades de ese 45 aplicadas contra el costo del edificio, será poco lo que acabemos pagando. ¿Y cuánto van a pagar los vecinos? Pues a lo mejor 5,000 pesos por cabeza. Nada. Lo que queremos es ayudar. Nos pasamos 2 años dando de vueltas, nunca pudimos obtener permiso de nada, ni los vecinos ni nosotros. La última vez que fui a ver a la comisión, dije: venimos a decir que hasta aquí llegamos porque no podemos trabajar con el gobierno de esta manera. Después de 2 años son discursos, primeras piedras y más discursos. Y ya deberíamos tener los edificios terminados. Me dijeron: quédese con la inspección, hagan ustedes la inspección. No sabemos hacer la inspección, no sabemos trabajar con el gobierno, nunca hemos trabajado con el gobierno, no queremos trabajar con el gobierno, pero gracias. Y me salí. Pero quiero decir, cuando yo estuve en las procuradurías y en la embajada, en mi oficina jamás se llevó un asunto del gobierno, más allá de 6,000 pesos de cotejos que le surgían en algunas ocasiones y que no encontraba en otra oficina. Pero no llevábamos ni de Infonavit, ni de Fobiste, ni de Pemex, ni de bancos gubernamentales.
asuntos, precisamente para marcar el conflicto de interés y en este caso para marcar ante el comisionado que no se están haciendo bien las cosas. No puedes un país salir así adelante, ni una ciudad con tantos obstáculos, muros y piedras. Estoy de acuerdo en que toda dificultad tiene del otro lado una cara de la oportunidad, pero cuando todo está regulado por el Estado y no se puede poner ni un ladrillo sin autorización del Estado, salvo que sea uno ambulante, informal, entonces sí, no me pedirían nada más que mordidas por todos lados. Pero si es un ciudadano que quiera cumplir con la ley, imposible. Es un muro el que se encuentra uno de la propia autoridad. Ese es el problema. Bueno, y por último, me gustaría preguntarle sobre la oportunidad que tenemos hoy con las nuevas tecnologías. Yo creo que el sismo es un excelente ejemplo de que la sociedad tiene un nivel de madurez que no está explotado, de que a través de las tecnologías, de generar plataformas, de las redes sociales, pudimos comunicarnos y organizarnos mejor en ayuda, ¿no? Que en ese sentido la sociedad civil superó la organización que en su momento tuvo el gobierno, tampoco sin demeritar lo que el gobierno, el Estado mexicano hizo por nosotros los afectados, ¿no? Pero, digamos, en este encuentro con la madurez de la sociedad civil a través de las redes sociales, a través de las tecnologías, ¿cree usted que tenemos una oportunidad con estas plataformas en términos de esta organización vecinal que se espera por parte de estas reformas? Yo creo que inclusive todos los nuevos edificios, no de oficinas, sino de vivienda, ya traen de manera casi obligatoria, autoimpuesta por los constructores, los centros de negocios, donde obviamente los ocupantes del inmueble se desprenden de su vivienda para bajar al centro de negocios y a través del internet y de las redes empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar. Yo creo que estamos accediendo sin darnos cuenta cabalmente a una nueva forma de vida, porque todos estos edificios también vienen incorporados gimnasios, vienen incorporados una serie de elementos que van a hacer innecesaria la salida, el desplazamiento de nuestra generación de casa, trabajo, casa o casa, trabajo, lugar de comida o bien esparcimiento y ocupación y recreación de cierto tiempo libre. Yo creo que todo esto estamos frente a una revolución silenciosa que la informática nos está poniendo a la disposición y que muchos están asimilando y aprovechando. Creo que el gobierno va muy rezagado en ese cambio informático. Tal vez los que van más adelantados son desde luego los hacendarios, pero fuera de los hacendarios el resto de las áreas no está a la par de la sociedad. Yo les puedo decir que el registro público ha evolucionado positivamente, que de 2012 a la fecha tuvimos un retraso con los certificados de uso de suelo en SEDUBI, que la tesorería va avanzando también en el proceso de tecnología, de adopción de tecnologías, y que el propio notariado está creando una plataforma digital para que todos los documentos certificados surjan de esa plataforma digital y con una clave el usuario pueda consultarlos, pueda imprimirlos e inclusive pueda pedir alguna certificación adicional digital para la oficina pública o la empresa o el banco ante el que se vaya a presentar. Creo que en ese sentido hemos ganado terreno y sobre todo estamos desprendiéndonos en mucho del papel que representa un peso exagerado. En el 2017 uno de los damnificados fue el área jurídica del gobierno de la ciudad porque se desplomó parte del Archivo General de Notarías. Yo les puedo decir que todavía los libros donde se contienen escrituras otorgadas ante mi fe, no los puedo consultar o no puedo pedir copias certificadas porque no han acabado de poner orden en las 250 notarías que conforman el sistema notarial de la ciudad. Entonces, la tecnología es definitivamente siglo XXI en todos los órdenes y es el advenimiento de una nueva manera de relacionarse. Incluso si lleváramos esto a otros
campos, podríamos decir hasta matrimonios y amores que han surgido de la tecnología. Se han conocido a través del Internet y se han enamorado a través del Internet. Ya no digamos Amazon o algunas otras actividades, inclusive comida que pida uno, pues todo lo puede hacer a través del Internet. ¿Y qué decir de los celulares, tal vez mal llamados teléfonos, porque son pues, verdaderas instrumentos de la informática que contienen 20,000 cosas? Así que en ese sentido no hay más que incorporarse y actualizarse. ¿Y utilizar? Bueno, indudablemente, pero el tema es que requerimos en todas estas cosas, para poder tener un ambiente inteligente en nuestra ciudad, necesitamos la voluntad inaplazable de ingresar a la formalidad. Para cualquier cosa que quieras hacer en esta plataforma, tienes que tener tu firma electrónica estandarizada para poder solicitar certificaciones, hacer todas estas cosas. Tienes que ser formal. Y lo comentaba el licenciado hace un rato en las alternativas o las posibilidades de defensa ante la ley de extinción de dominio. Si yo estoy formal, lo hago. Y ya no se diga en mi faceta de director responsable de obra, en las que nos metemos, que oye, necesito que me des estas cosas. Ay, es obligatorio, no hay otra. Ya le molamos. ¿Quiere nuestro amigo Fernando Torruella? ¿No querías hablar tú? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Se hizo la simplificación administrativa, se tenía que aplicar la afirmativa ficta. En mis tiempos, pues, se le pedía opinión y se le daba un plazo. Y si no constaban dentro de ese plazo, se entendía que estaban de acuerdo. Ahora ya le enriquecieron, ahora hay que mandarle un reiterativo a la dependencia a la que le pidieron opinión. Le mandan el reiterativo, no contesta y tampoco la autoridad. ¿Qué hace uno? ¿Se puede uno ir a un juicio de amparo por eso? ¿Puede uno exigir que le den copia de esa solicitud, de esa ratificación de solicitud, del reiterativo para exigir y tener pruebas? Sí, desde luego. Déjeme decirle que yo recuerdo que la única afirmativa ficta que se conserva es en el reglamento para la autorización de uso y ocupación, si no mal recuerdo, es la única. El silencio ahí sí, ya nada más con la presentación es más que suficiente. Pero le quería decir que sí cabe el amparo también cabe por omisión. O sea, la omisión de una autoridad vulnera mi derecho humano. Mi derecho humano a obtener una respuesta. O bien la omisión en el cumplimiento de requisitos que impliquen un acto administrativo que pueda afectar mi esfera de derechos humanos. Nosotros como notarios empezamos a ver en la radio que la COFESE decía que se había organizado un premio para identificar el obstáculo más grande para el cierre de los negocios comerciales. Y lo habían descubierto, era el notario público. Dije, bueno, qué ocurrencias. Pero estaba en todas las radiodifusoras del país. Y dije, bueno, esto parece el fin del mundo. Así que me fui con otro amigo, pedimos a los colegios que intervinieran y no quisieron. Yo creo que tuvieron un poco de temor, miedo, lo que haya sido. Y mi amigo le dije, ¿te avientas? Yo me aviento. Vamos. Y iniciamos un juicio de amparo en contra de la COFESE, a la que se sumaron después 126 notarios de la ciudad, al margen del colegio, y un montón de notarios de la República. Y nos fuimos en queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Resultado, el amparo se concedió y la queja procedió.
Y ahora la COFESE se ha pasado un mes, no sé si vayan a ser 2 meses, anunciando que lo que dijo no es cierto y que lo hace porque tiene una sentencia para hacerlo. Y dije, qué bueno, están como regañados. Y además los mandaron a tomar cursos de respeto a los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque no nos dejamos. Ya llegó el momento en que hay que poner un alto a las arbitrariedades, a los excesos. Si no lo hace uno, si uno no le pone límites a la autoridad, que los tiene la Constitución, se sienten dueños de todo. Cuidado. Hay que poner límites. Hágalo. No pasa nada. Si acaso pues, me avisan y yo nada más la marca de cigarros que consuman, o bien dónde andan, ¿no? Andamos por acá por Houston. Bueno, pues allá nos vemos, ¿no? Gracias. Bueno, no hay, Una más, Adela. no hay más preguntas del público. Aquí solamente tenemos una sobre la extinción de dominio, se aplica para una persona moral. Bueno. Sí, efectivamente se aplica para persona física o moral. Y no solamente eso, hay una nueva responsabilidad de las personas morales en la comisión de ilícitos. El artículo 11 del Código Penal Federal establece ahora la responsabilidad de las personas morales en la comisión de ilícitos que pueden llevar a la disolución, liquidación y aplicación de extinción de dominio del patrimonio de la sociedad. Y la consideran delincuencia organizada, lo cual es un contrasentido porque las sociedades de entrada son autorizadas para la ejecución de actos lícitos, comerciales, de servicios, de lo que sea. Pero ese artículo 11 y el Código de Procedimientos Penales ya le pusieron en la mira. Yo estaría de acuerdo que a una persona moral o persona jurídica se le obligase a reparar el daño, y sobre todo en los temas de medio ambiente. Es decir, este ingenio tronó este río, bueno, pues que lo restaure, que lo repare, se va a llevar 5 años, 6 años y va a costar 10, 15, 20, 30, 40 o 100 millones de pesos. Bueno, aquí está tu programa de trabajo, está autorizado, hazlo y aquí está el inspector y evaluador de lo que vas a hacer. Pero a mí como autoridad me interesa que siga produciendo, que siga trabajando, que cuide el medio ambiente y que repare el daño causado. No ganó nada extinguiéndola, como no ganó nada metiendo a todos los contribuyentes a la cárcel, pues desde la cárcel no van a producir. A mí me parece que eso está mal, que debieran invertir el proceso de sanción a la evasión. Cóbrenle, ya está pagado el impuesto, sí, ahora una multa que puede ser del 100%, recargos que puede ser otro 100%. Hombre, va a pagar el 300% de lo que omitió. ¿Qué más castigo que ese? ¿Qué más castigo que ese? Pero no, dicen prisión preventiva, delincuencia organizada y elevación de penalidad. Pues ese señor va a salir de la productividad en contra del propio fisco. A ver, una pregunta. Gracias. Bueno, en principio, ante su franqueza, me permito hacer una pregunta de algo que todos conocemos pero que nadie contesta o que nadie le da la cara. Yo me quiero animar por la forma en que veo que está hablando con toda seriedad y seguridad. Bueno, yo soy DRO y Seduya también. ¿Qué está pasando en la realidad ahorita? Hay muchísimas construcciones que no cumplen con los reglamentos, que le meten más pisos, que X de situaciones muy graves, y las cuales están siendo aceptadas por la autoridad, porque ese es el camino que siguieron, que haya un DRO que firme, y si quieren, el DRO es el único culpable. Entonces tenemos DRO que firman miles de cosas y no les hacen nada. Yo he estado en varias situaciones de que el propio gobierno lo checa y no se hace nada. Este DRO pues ha firmado chorro mil que no alcanza a verlas ni de chiste. Sin embargo, ahí está, le permiten que sea el que firme todo eso. Y al final, las empresas que no quieren cumplir, estoy hablando de las que no cumplen, que es un riesgo para la gente que puede caerse el edificio porque le meten más pisos, un montón de cosas,
al que está apareciendo como responsable al final de cuentas es el DRO, les hagan o no les hagan nada. En mi caso, que quiero ser cumplido, resulta que no firmo nada. Tengo que venir a todos estos cursos para cumplir mis horas, etcétera, y al final he terminado porque no firmo nada, solo lo que yo vaya a hacer. Entonces, ante esa situación real para nosotros como DRO, creo que no se puede hacer nada, pero me gustaría saber mucho su opinión. Independientemente de que se trata de un delito contra la ley de desarrollo urbano que prevé conductas delictivas y las violaciones las sanciona delictivamente, yo aconsejaría que aquí está la solución a su pregunta, la colegiación. El colegio yo creo que puede iniciar estas ideas de combatir la clandestinidad, la violación, el exceso de construcción, la violación a leyes y reglamentos, y por otro lado, pedir que los integrantes del colegio sean en todo caso los responsables, pero con ley y reglamento en la mano, y no de una manera de manga ancha como la que usted comenta, ¿no? Pero el colegio es la fuerza de los colegios, es una fuerza social también. Nosotros en el Colegio de Notarios, cuando vemos algo, pues de inmediato nos metemos a la Cámara de Diputados a discutir, a plantarnos, a tratar de cambiar, de desviar o de modificar, no para nuestros intereses, sino para los intereses muchas veces de la ciudadanía. Mire usted, ahorita estamos bien preocupados porque las jornadas notariales que han permitido la regularización de muchas propiedades de familias que no tienen recursos suficientes para pagar los impuestos y las escrituras de honorarios de un notario, puedan tener acceso a las jornadas que son condonaciones de impuestos que da el gobierno de la ciudad. Pero ya vio que la Cámara de Diputados está interesada en que no haya una condonación más. Dice, espérame, estos hombres tienen años que se murió la abuela y no han podido regularizar su propiedad por muchas razones. Y en la jornada, calculando sobre el valor catastral y con la reducción, a veces llegan a pagar el 40%, que viene a ser como el 10% de lo que debería pagar cualquier otro contribuyente. Quiten las condonaciones y se acabó eso. La clandestinidad va a ser nuestro camino. Entonces hay que luchar contra eso, hay que luchar. Creo que a usted le corresponde también iniciar dentro del colegio un movimiento para que en apoyo a la ley, a la estabilidad de las construcciones, a los reglamentos, se cumplan y no existan estas violaciones. Pues queda muchísimo en nuestras manos. Creo que nos deja el licenciado con una cantidad de tarea muy importante y sobre todo al colegio, ¿no? Nosotros como profesionistas de exigir nuestro derecho de una buena administración. Muchísimas gracias y quisiera agradecerle que nos haya visitado. Sí, no, muchas gracias, licenciado Morales Lechuga. Tenemos aquí unos reconocimientos para los participantes. Sí, muchísimas gracias. Realmente nos deja preocupados, pero ante una ventana de oportunidad que creo que tenemos el derecho y la obligación de, pues de menos asomarnos, ¿no? Para ver qué podría haber más adelante. ¿Quieres hablar? Bueno, por parte del Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, a Adela Rangel también le damos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Y ya. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Vamos un poquito retardados con el tiempo, ¿verdad? Pero yo sí no quiero dejar de comentar todo lo que nos platicó el licenciado y sepan que es el licenciado que nos ha visto en los cambios de presidentes. Aquí tenemos otro expresidente, a Manuel. Él ha sido testigo y han notificado todos nuestros cambios y le estoy diciendo que me viene el saco de todo lo que está diciendo y que lo asumo, lo tomo porque sé que él nos va a ayudar y también lo voy a comprometer. Muchas gracias, licenciado. Se van a quedar en la mesa, ¿verdad? Sí, no, bueno, no, se los vayan a volar. No, si quiere…